Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, esta es nuestra clase número 4. Esta es la clase número 4 de la institución de la familia. Y vamos a continuar con nuestro tema que quedó a la mitad de la clase anterior, de la clase número 3. ¿Qué estamos haciendo? Solamente a manera de una mención del momento justo en el que se empieza a deteriorar lo que originalmente se había diseñado, y empezó todo con la rebelión de nuestro enemigo común, que es Satanás y el diablo. Él, como recordarán, comentamos que llega, sale de la presencia de Dios y queda precisamente ante, ya llega y se instala en el huerto del Edén, y ahí va a ocurrir algo muy fuerte, porque la naturaleza de este personaje es el padre de mentira, es homicida desde el principio, es su naturaleza, y él va a procurar lo posible tratar de hacer eso con la creación. Pero por otro lado, él está confrontando con un Dios todopoderoso que podía haber acabado con el género humano, pero este género humano podía haber sido resucitado por el Señor, como lo hizo con Lázaro, Jesucristo, como lo hizo el profeta Elías, como lo hizo Pablo. A lo largo de la Escritura encontramos esta acción sobrenatural, milagrosa de las resurrecciones. Eso el diablo lo sabía bien. Que él, aunque matara físicamente al hombre en el huerto del Edén, el Señor lo resucitaría sin problema, una y otra vez, una y otra vez. Entonces él sabía que eso no era por ahí la destrucción física, biológica del hombre. Y Jesús lo dice con mucha precisión cuando dice: no le tengan temor, ¿sí?, al que puede matar o destruir a ustedes, biológicamente hablando, sino al que afecta, y la interpretación precisa es aquel que mantiene en deterioro constante su alma en el infierno. Eso cambia todo, porque dentro del ámbito de la inmortalidad, Satanás sabe bien. Si mantiene cautividad en el alma humana, la puede mantener eternamente y generación tras generación. Él está haciendo su trabajo. Entonces, ¿cuál era la solución que Dios va a tener que hacer? La vamos a ver. Pero como no puede destruir al género humano, no lo puede matar biológicamente, pero sí lo puede cautivar, va a tratar por todos los medios posibles de mantener en cautividad a la primer pareja sobre la tierra. Dense cuenta ustedes lo importante que fue que él actuara con la primer pareja sobre la tierra, o sea, el primer matrimonio en la tierra. ¿Por qué consideran ustedes que es importante que se mantuviera esa interacción del enemigo de Dios con el primer matrimonio sobre la tierra? ¿Por qué nos esperó 100 años, 1000 años, 2000 años, qué sé yo? ¿Por qué nos esperó? Si hoy las huestes de maldad
pueden hacer su labor con millones de personas. Podría haberlo hecho fácilmente, inclusive en nuestros tiempos, pero lo hizo con el primer matrimonio. ¿Por qué sería? Porque corrompiendo al origen de la familia y demás podía corromper. Por supuesto, era más fácil corromper a un matrimonio de la cual irían dándose las generaciones que fueran poblando la tierra, pero para lograrlo, ahí él tenía que tocar algo para lograr ese cometido. Entendamos que el diablo sabía perfectamente que esta pareja tenía un matrimonio bendecido por Dios, con todas las cosas que vamos a considerar ahora, pero también sabía algo muy importante, que cómo es que lo iba a poder manejar. Si eran indestructibles en el espíritu, si el cuerpo había sido diseñado para mantenerse también eternamente sobre la creación, ¿cuál era el único área que le quedaba a él para tratar de mantener la cautividad? El alma. ¿Sí? El alma. Y dentro del alma, ¿se acuerdan que hicimos una descripción de los elementos que está formada el alma? Por lo menos 3 básicas importantes, que son las emociones, la voluntad, ¿sí? Y la capacidad intelectual o la inteligencia, en sus múltiples facetas y sus variantes. Entonces, siendo el alma la única área de este primer matrimonio donde podía interactuar Satanás con un objetivo muy bien determinado por él, ¿cómo lo iba a hacer? A ver, por esas 3 áreas, ¿por dónde creen que podría abordar el enemigo al hombre? Que hoy lo sigue haciendo, por eso lo estoy mencionando. Esto no es historia, es una verdad. A ver, por medio del intelecto, por medio del conocimiento, por medio de la sabiduría. ¿Qué capacidad de inteligencia pudo haber tenido Adán en el huerto del Edén? Si le pidió que le pusiera nombre a los animales, y que eran todas las especies que en ese momento existían, imaginen ustedes la inversión de tiempo, la capacidad de inteligencia y sabiduría de Adán, porque no había más nada que su inteligencia. No había libros de biología, no había a quien consultar, no había muchas cosas. Entonces no era por entrar por el área de la inteligencia. ¿Cuál otra era? A ver, ¿qué les parece por medio de la voluntad? Más o menos, porque el hombre podría decidir si sí lo hacía o no lo hacía, si obedecía o no desobedecía, porque en eso consistía la obediencia, la voluntad. Entonces ese es un punto que él suma, o que va a ponerlo como algo que va a poder manejar. ¿Cuál otra parte quedaría? No, porque eso es corporal. Por las emociones. Ahora, ¿qué emociones? Les menciono, y por ahí lo dije en la clase anterior, el Señor creó al hombre en su diseño original con solamente 4 emociones básicas, ¿sí? Solo 4, que es la tristeza, la alegría, el afecto, y el afecto, la tristeza, la alegría, y por ahí me falta, y la ira. Ira, la ira. ¿Por qué esas mismas emociones Dios las tiene? Está en la Biblia. ¿Existe la ira de Dios? Sí. ¿Dios se entristece? Sí. ¿Dios tiene afecto? Pues Él es amor, ¿verdad? Y Él tendrá también gozo, alegría, etcétera, en todos sus áreas o niveles. Claro que también lo tiene. Entonces, ¿por dónde podría entrar el diablo? Él diría, bueno, ¿podría yo hacer lo que se mueran de risa
no con chistes diabólicos. No iba a pasar, no había ese sentido del humor, no existía. No lo iba a superar en su nivel de inteligencia. No iba. Aunque algo hizo muy astuto por ahí. Sería ¿cuál quedaría? Por la tristeza. No había motivo para que hubiese tristeza. Porque imaginen ustedes a un ser humano que no le afectaba la muerte, ni le iba a dar hambre, porque no iba a morir de hambre. Y si Adán y Eva iban a comer, ¿por qué iba a comer? Por puro placer. Y por trabajar para que a la imagen y semejanza de esto que tiene el hombre con Dios es la creatividad. Y aunque el hombre no iba a inventar frutos que no existían, pero sí él los iba a cultivar, los iba a sembrar y cultivar, que crecieran, y cuando se empezara a distribuir los seres humanos en la faz del planeta, había que administrar eso. La misma riqueza de la producción por las actividades creativas, inteligentes y sabias del hombre. ¿Me explico? No le podía meter el diablo una plaga, no le podía provocar una sequía, una inundación, un huracán, terremotos, no podía hacer nada de eso. Entonces, ¿cuál era la única área por la cual podía entrar? Aparentemente por ninguna. Pero entonces tenía que buscar una circunstancia en la cual podría de alguna manera generar algo que no existiera en el hombre y la mujer, ¿sí?, ni en Dios, para que pudiera entrar por ahí. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, vamos a leer capítulo 3 del Génesis, porque ahí está la respuesta. Esto es importante porque todavía de esta misma manera, con esta misma estrategia, sigue interactuando con el género humano. Todavía hoy, eso no ha cambiado. Pero hay que saberlo para que ustedes tengan la capacidad de reconocer si está utilizando el enemigo, el diablo, esta estrategia para con nosotros o para con su familia o para quien sea. Y de esa manera frenar eso o evitarlo. Conociendo el origen, y alguien lo dijo, conociendo el origen, se conoce el efecto, la causa del fin, de los fines, del final de las cosas. Bien, miren, en el capítulo 3 del Génesis viene acá, así. Bueno, un poco antes, vamos a leer un poco antes, porque es creada la mujer de Adán. Dice en el capítulo 2, versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Era cirujano el Señor, ya existía, eso es buenísimo. Dice, y la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, como lo dijimos ya. ¿Sí? Bastan unas cuantas células para formar otro ser humano, eso es la clonación, pero no puede proporcionar hoy el hombre espíritu a una clonación, pero Dios sí lo hace. Es el único. ¿Por qué? Porque pone parte de su espíritu. ¿Está bien? Bueno, dice 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, este es un ente biológico igual que yo. A eso se refiere, si lo hablamos en términos modernos. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es decir, que desde el principio de la creación, el hombre tiene la capacidad de distinguir el género. ¿Sí? No fue una cuestión que fuera resultado de una circunstancia social, como hoy se pretende manejar, o de la voluntad del hombre y decir yo soy así. No, es que esto está desde antes. Y conste que estamos hablando aquí en un ámbito de eternidad, O sea, sí, todo lo que fue hecho mientras no había maldición sobre la creación, todo fue instalado, posicionado y considerado para la eternidad. Lo cual quiere decir
que los dos géneros son eternos, no son temporales ni se pueden cambiar a voluntad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Si tienen preguntas, adelante, no tenemos ningún problema en responderlas. Bueno, dice, del varón fue tomada 24, por consecuencia o a consecuencia de lo anterior, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esa palabra es muy interesante, ser una sola carne, porque los hebreos lo entienden muy bien. Este tiene dos conceptos en el hebreo de ser una sola carne. Esa forma de hablar, ¿no?, en el hebreo significa dos cosas: una carne, una carnosidad, una excrescencia que sale del cuerpo. Esa es una forma de hablar. Pero la otra forma de entenderlo entre los hebreos es de que el órgano sexual masculino, como excrescencia o como una carnosidad, tiene la forma exacta para acoplarse a algo que también diseñó el Señor en la mujer para ese acoplamiento, de tal manera que pareciese un solo órgano. O sea, la relación sexual entre hombre y mujer. ¿Sí? Esa fue la idea de Dios, y esa es la manera como hizo el diseño desde el principio de los tiempos, para la eternidad, como había sido planeado. ¿Está bien? Entonces, cualquier otra circunstancia que altere el modelo original escapa del diseño original de Dios. ¿Vamos bien? De esto lo volveremos a tratar a mayor detalle en el módulo de la sexualidad a la luz de la Biblia. Ahí volveremos a recordar esto, pero hay muchas más cosas, ¿sí?, es importante que ustedes aprendan. Muy bien. Dice el 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque la vergüenza es un sentimiento que surge de una combinación de emociones que no tenían Adán y Eva, y una de esas emociones era el miedo, porque la vergüenza es obvio que tiene un componente de miedo, ¿o no? ¿Por qué me avergüenzo? Puede ser porque me sorprendieron en un acto oculto que yo realicé, y cuando me sorprendan en ese mismo acto, ¿qué es lo que me pasa? Me avergüenzo. Aparte me frustro o me enojo o tengo cualquier otra emoción mezclada. ¿Sí? Por eso dices que no se avergonzaban. ¿Qué deducimos de esto que dice aquí que no se avergonzaban? Que no existía una emoción en ellos y que va a surgir, de la cual se va a aprovechar Satanás. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Continuando la lectura, dice en el capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Aquí es necesario detenernos un instante por la cuestión de la palabra que está mencionada, escrita acá, serpiente. Para los hebreos tiene dos conceptos también. La serpiente como el animal, ¿sí?, como lo conocemos, que se arrastra, una víbora, cobra, víbora de cascabel, lo que ustedes quieran, biológicamente hablando. Esa es una idea. La otra tiene una connotación diferente para los hebreos, y tiene el significado es rayo o relámpago, ¿sí? Con mayor exactitud es relámpago, y por el avance que tiene un rayo. Cuando los hebreos veían un rayo y que brillaba mucho, le llamaban que ese era un rayo o relámpago, era lo mismo, pero dentro del mismo fenómeno físico. Eso para ellos, porque era como una serpiente luminosa. Eso sí. ¿Se acuerdan que leímos dentro del origen de Satanás cómo era su vestidura? ¿Cómo era su vestidura? Llena de piedras preciosas. Y les hice inclusive que ejercitaran la imaginación para que pudiesen imaginar a Satanás a la luz del sol. No en la luz
de la luna, sino a plena luz del día, para que se viese como resplandeciente y en movimiento. Ustedes han visto que las cobras, cuando los encantadores de serpientes tocan una flautita allá en la India, y la cobra, ¿cómo hace? Porque es su naturaleza, ¿no? De moverse de un lado al otro, rítmicamente, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Fue justamente la apariencia con la cual se manifiesta Satanás con Eva, de una manera igual con una serpiente, con la música que emana de él y refulgente a la luz del día. Esa es la manera como se presenta delante de Eva. Ahí, y Eva estaba por ahí cerca del árbol del fruto de las ciencias del bien y del mal, que no debía estar cerca de ese árbol. Pero de repente se le manifiesta. ¿Y qué pasa con Eva cuando lo ve? Cuando ve esta criatura ondulante, moviéndose rítmicamente, que hay música, que hay ritmo, y que es una visión hermosa, hermosa, a la luz del día. ¿Qué creen que pasó con ella? Bueno, dice acá, la cual dijo a la mujer. ¿Por qué podía hablar? Porque no era una serpiente como tal, era algo semejante a una serpiente, pero no era una serpiente, era algo como se movía como serpiente, pero era refulgente como un relámpago. Es más, otras descripciones de los querubines, de los ángeles, es donde también se usa la misma palabra, pero en su modalidad de relámpago, donde dice, en las visiones de Ezequiel, dice que estaban los querubines y se movían como un relámpago. Y en varias partes se usa esa terminología de relámpago. O sea, confirmamos que el concepto es el correcto. No era una serpiente de animal, sino algo que se movía y ondulaba semejante a una serpiente. ¿Vamos bien? Bueno, cuando se le presenta, entonces por lo tal que era este ángel rebelde, sí podía hablar. ¿Sí? ¿Y en qué idioma hablaba? Bueno, no se las complico, después eso lo vemos. Sí, porque digo, hablaría en un idioma primigenio, ¿o no? Claro. ¿Y hablaba Dios con Adán? Sí. ¿En qué idioma hablaba? En cordobés. Todavía no se confundía. Y fíjense, todos los antropólogos de la lengua han llegado a la conclusión que existió un idioma madre. Debió de haber existido un idioma madre. ¿Por qué? Por conforme que el idioma pues es el resultado de la resonancia que tiene el aire, que sale de los pulmones a través de la modulación del aire, a través de las cuerdas vocales, y sea A, E, O, U, etcétera, etcétera. Sí, una resultado de la lógica del diseño de Dios. ¿Que se acuerdan por qué hizo ese diseño Dios del hombre? ¿Por qué nos hizo así? No sé si se acuerdan que se los dije. ¿Por qué nos hizo tal como somos? Yo lo que escuché en el video de que le eterno presente, que sí. él dijo que ese era el mejor modelo que iba a funcionar. Claro, porque él en su eterna presencia a través del tiempo humano pudo ver en el futuro que sea el mejor modelo probado y tal cual dijo, esto me va a funcionar porque lo estoy viendo en el futuro. Se va cuando crea Adán en esa misma réplica del modelo. Fácil para él, ¿no? Y así lo hizo. Entonces, era un modelo probado que íbamos a poder hablar, que íbamos a poder pensar, que íbamos a hacer todo lo que el ser humano hace. Y así lo hizo. Bien, bueno, seguimos. Entonces la serpiente empieza a hablar con la mujer y dice, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Él lo hace de una manera en interrogativo, ¿sí? En una pregunta. ¿Qué echa a andar con Eva? ¿Qué área le toca a Eva aquí? Primero, la más inmediata es su capacidad intelectual. ¿O no? Porque se requería de sabiduría para entender lo que le estaba diciendo.
con que Dios les ha dicho que no comerán de todo árbol del huerto, ¿sí? Y cuando escucha ella esta pregunta, una pregunta, y echa a andar su intelecto, ¿qué es lo que esperaba que siguiese a continuación? No iba a ser el miedo, porque no existía. Y no iba a ser ni alegría, ni tristeza. Estaba jugando con la mente de la mujer. La estaba manipulando, la estaba manejando. Entonces, ¿qué estaría esperando? ¿Qué tipo de respuesta? Sí, bien, una respuesta intelectual, obviamente que sí. Pero el hecho de ponerse a hablar con este ser, ¿de qué otra cosa requería que echara a andar ella? Quedaba una cosa nada más. Ni la alegría, ni la tristeza, no, fe no existía. ¿No? El afecto. De la voluntad. No, el afecto tampoco, que no era una entrevista de amor. La voluntad. La voluntad. Claro, lo que esperaba Satanás era que a través de entrar por el intelecto de Eva, echara a andar o ejerciera su voluntad, con el simple hecho de escucharlo y entender lo que le estaba y que le respondiera. Con eso ya estaba la voluntad ahí. ¿Me explico? Ahora, obviamente que sí tuvo que entrar por una parte importante que es los sentidos. Y esto, para entender el génesis del pecado aún en nosotros, la tentación siempre va a ser en este orden. Siempre la tentación va a entrar primero por los sentidos, después se va hacia el alma, el intelecto, la voluntad, las emociones, lo que ustedes quieran, pero el blanco final y el de ataque de tratar de modificar es en el espíritu, de obedecer o no a Dios. ¿Por dónde estaba entrando aquí el diablo? Por lo externo, por los sentidos, porque oyó, vio y oyó, hasta ahí nada más mientras, ¿sí? Oyó y vio. Claro, con todas las funciones. Ya ella tenía, el diablo ya había ganado terreno en lo que se refiere, parte en la cuestión del cuerpo y parte en la cuestión del alma de Eva. Todavía le faltaba a dónde quería llegar ahí. Démonos la cuenta de la astucia de este ser, ¿sí? Bueno, dice después, y la mujer, y ahí está el problema. La mujer respondió a la serpiente. Y cuando ella le responde, porque ejerció su voluntad, ahí estuvo. Dijo, el diablo pensó, ya está. Si hoy, pongámonos en un hipotético caso, si hoy se nos apareciera un demonio y nos diría, ¿te gustan las manzanas de Neuquén? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué le diríamos? Ni le haríamos caso. Ay, ¿no traes una que me regales? Digo, porque esos son los pactos que hace cierta gente, que reciba algo a cambio, pero ahí se echa a andar mente, inteligencia, conocimiento, experiencia, ya los sentidos entrenados en un acto corporal de querer comer unas manzanas. Pero ¿de quién viene la pregunta? ¿Me explicó? Es lo mismo. Entonces, cuando le pregunta a Eva y ella le responde, y vea lo que le responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Le estaba diciendo la verdad, sí o no? Sí, claro, y eso hasta ahí iremos, buenísimo, no hay tanto problema, pero ya está en una zona de riesgo ahí. Ella ya está en una zona de riesgo. Y después sigue diciendo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, entonces el árbol de vida no, estaba separado del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque uno estaba en medio y otro estaba en algún lugar, pero no estaban juntos. Bueno, dice, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. ¿Saben que esta respuesta es una respuesta
de un corte religioso? ¿Sí? Porque Dios jamás le dijo a Adán, si tocan ese fruto se morirán. Nunca lo dijo. Eva sí lo dijo. ¿Y eso qué era? ¿Una verdad o una mentira? Si nunca Dios se lo dijo a Adán. ¿Qué dijo ella? Una mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? ¿Saben qué pasó ahí? Ahí el diablo tuvo su primer hijo como padre de la mentira. ¡Wow! Eso es lo que él estaba esperando. Con algo que, ¿qué concepto tenía Eva de muerte? ¿Quién había muerto antes? Los ciclos biológicos de los animales es una cosa. ¿Por qué? Porque ellos no gozan de espíritu. Y para Dios lo más importante en la eternidad radica en el espíritu. El alma es circunstancial y terrenal. No habría problema que los ciclos biológicos de animales, de que se comieran entre ellos o que eso, y hasta cierto punto, no era problema. Estaba la reproducción para la eternidad de los animales. Hasta hoy siguen existiendo. O sea, los animales son eternos también, porque ahí había leones y hoy todavía hay leones, ¿no? Había conejos, había todo, peces, había todo, hasta hoy las hay, las especies. Quiere decir que luego entonces las especies siguen siendo eternas. Que sean ciclos dentro de generaciones, esa es otra cosa necesaria. ¿Ok? El hombre no, el hombre había sido planeado para que una generación fuese eterna. Pero ya no íbamos a caber en el planeta, ¿y qué? Está todo el universo para poblarlo. Y no estoy hablando de marcianos, ni de ovnis, ni nada, sino que con el tiempo, y cuando vengan cielos nuevos y tierras nuevas, vamos a dimensionar todas las posibilidades que Dios ya había previsto para que los seres humanos habitásemos el universo entero, si era necesario. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, dice una mentira y ejerce su voluntad. Eva. Esas dos cosas. ¿Cuándo ejerce su voluntad ella? Cuando responde. Cuando le responde. Y lo que le responde Eva es una Mentira. Dijo una verdad y dijo una mentira. La verdad fue que Dios le dijo, sí, nos dijo que cuando le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, de todos los frutos, de todos los que había. Pero hay un árbol del cual no. Es más, si lo tocamos nos morimos. Y el otro empezó a hacer fiesta, porque dijo, estos son mis terrenos. Aquí ya me puedo mover. En la mentira. Por eso se le reconoce a Satanás como el padre de mentira. Por esa circunstancia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Después dice, seguimos, y entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oigan, esa es otra mentira. ¿Por qué? Porque conocer algo, como se los dije, ¿se acuerdan que les puse un ejemplo del ¿quién me puede decir cómo es la luna? Y me dijeron puras mentiras. Digo, en el buen sentido, toda la teoría de cómo es la luna, que finalmente no es una mentira, es una verdad, pero es una mentira. Si yo como les pregunté, ¿pero ya estuviste en la luna? No he estado en la luna. ¿Y cómo sé que eso es una verdad, una mentira? Bueno, porque hay pruebas materiales de cómo es. Pero ni aún la falta de gravedad de la luna no se puede probar, ni la sensación de estar en la luna. Hablamos en base a un conocimiento, a una cuestión de tipo intelectual solamente. ¿Me explico? Y bueno, ahí se estaba moviendo ya Satanás. Y cuando ella responde, ya logré algo. Ya logré algo, ¿por qué? Porque ahora fíjense lo que va a hacer. Y abiertos sus ojos, que ahora, ¿qué ojos? ¿Andaba con los ojos cerrados? Adán y Eva, el huerto del Edén. ¿A qué se referiría él? Porque no está hablando ojos de lo biológico. Está hablando acerca de una visión espiritual. ¿Sí? Es decir, ustedes
tienen un velo en su espíritu y no ven las cosas como en verdad son. Pero si comen de este fruto, ese velo se va a poder quitar y van a poder ver lo espiritual. Oigan, pues si lo estaban viendo, ¿qué pasaba cuando se presentaba Dios y paseaba en el huerto? ¿Qué hacía Adán? ¿Tenía una visión espiritual o no? Sí. Claro. ¿Veía a Dios? Sí. ¿Cara a cara? Sí. ¿Y oía a Dios? Sí. ¿Y Eva ahí estaba viendo un ser espiritual? Sí. Y bueno, y entonces, ¿a qué ojos se refería el diablo? Pero Eva no se puso a pensar. Pero eso era lo de menos, ese no era el problema. El problema es lo que sigue a continuación cuando dice, y vio, sabiendo el bien y el mal, dice, y vio la mujer, fíjense, vio, ¿qué funcionan ahí? Los ojos, los sentidos, ahí, los ojos. Dice, que el árbol era bueno, ya había escuchado a la serpiente, ya lo había visto y ya lo había escuchado, hasta ahí va todo, ¿sí? Pero no era suficiente, había que hacer algo más. Dice, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? De la que habla Santiago. La sabiduría diabólica, esa es a la que se refiere Santiago. Su carta, bueno. Y tomó de su fruto, ¿y qué hizo? Y comió. Tomó y comió. ¿Qué sentidos funcionaron ahí? Tacto y gusto. Y tal vez al morderlo, para que las cosas sepan, es inevitable que haya también olfato. ¿Sí? ¿Por qué se dice que una manzana? No, porque eso dicen los comerciales para vender gaseosa sabor manzana. No tiene nada que ver eso. Era un fruto y se acabó. ¿Sí? ¿Qué era? Era lo menos que fuese. Pero hay dos detalles importantes que les voy a mencionar a continuación. Bueno, comió. ¿Qué ejerce Eva ahí? Sí, los sentidos. ¿Ok? Ya estaba trabajando su mente en su área intelectual. Sí. Pero sobre algo que ella no tenía conocimiento ni experiencia, que era la muerte, que era el conocimiento del bien y del mal. O sea, era toda una serie de planteamientos que se le dan a la mujer, que eso sigue trabajando actualmente y sobre todo en la relación matrimonial. En la relación matrimonial eso sigue funcionando igual. ¿Por dónde entran las tentaciones en el varón, por ejemplo? En la codiciar a una mujer, ¿por dónde entran? Los ojos. ¿Y a dónde se va después? A la mente. Y finalmente ejecuta la acción corporalmente, pero el resultado final llega al Espíritu. Es el proceso del pecado. La revelación del Espíritu Santo trabaja al revés exactamente. ¿Por qué? Porque primero se genera dentro del Espíritu la voz de Dios. Se va al entendimiento, al alma nuestra, y se va a exteriorizar a través de la conducta de lo que hacemos. Porque Dios pone el querer y después el hacer por su buena voluntad. Es un proceso inverso. Y hace ese proceso. ¿Sí? Bueno, cuando lo hace Eva, dice que tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí ese era el punto importante que buscaba el diablo, que era mantener cautiva a partir de ese momento, ¿qué cosa de la mujer? Ya la mente, los sentidos, el cuerpo, ya había ganado mucho terreno. Pero lo más importante era la voluntad, porque Eva se sujeta al diablo. Y al sujetarse al diablo, a un ente espiritual que ha tenido una acción de maldad y rebeldía absoluta y total en contra de Dios, ahí ya gana terreno. Totalmente el diablo. ¿Se recuerdan? Sí. Y entonces, al tener todas estas diversidad de áreas en la mujer, ahí ya queda la situación espiritual en suspenso. Hay un gran y enorme silencio. ¿Qué pasa después? ¿Qué viene después?
que le da de comer a su marido. Pero es importante como dice aquí, así como ella, porque dice al final, el cual comió así como ella. No dice que de cuántas mordidas se comió el fruto, ni cómo se lo pasó, si hizo ruido, se la atoró, si tomó agua, no dice nada de eso, sino en la misma actitud que ella, con las mismas actitudes, las mismas funciones mentales, todo. Y ahí Adán debería haber dicho, pero mujer, ¿qué hiciste? ¿No debías haber sujetado tu voluntad u obedecido a ese ser? ¿Sabría ya Adán quién era o no era? No sabemos. Pero lo hizo así como ella. Entonces, cuando esto recién sucede, algo va a pasar con ambos. Sí. ¿Será que Eva convence a Adán o solamente se lo da y Adán? Porque es como que él acepta de una y yo supongo que él sabiendo. Ajá. A lo mejor Eva le tuvo que haber explicado todo todo lo que ocurrió. Claro. Sí. Esa es una pregunta muy importante y creo que vale mucho la pena que leamos cuál es lo que haya ocurrido con Eva. ¿Sí? Vean. Y eso iba a ser muy importante para lo que Dios iba a hacer. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 y 3, dice lo siguiente, Pablo lo dice. Dice, porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo, que ese era el diseño original de Dios. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué pasó con Eva? Sus sentidos fueron extraviados o engañados. Eso fue. O sea, ella no pudo distinguir que era un engaño o que era una mentira. Y ella dice una mentira que si no hubiese estado ahí el diablo y Eva hubiese dicho una mentira a Adán sin la intervención del diablo, ¿qué podría haber pasado? Posiblemente nada. ¿Por qué? Porque la mentira en la santidad e inocencia en la que ellos fueron creados no tendría efecto como pecado, sino simple y sencillamente como una ausencia de experiencia. Si yo les digo, si yo les preguntara, ¿sabrían ustedes manejar el sistema de avance y retroceso en un motor de un barco? ¿Qué me dirían? Pues no, ¿verdad? Pero si yo les dijera, miren, el sistema de avance de los barcos o de retroceso es un aparato que se llama telégrafo y que tiene 4 velocidades, un cuarto hacia adelante y un cuarto ya no me acuerdo el término porque yo lo hacía en el barco que estuve yo como médico guardacostas, era mi función. Un cuarto hacia adelante y 2 cuartos hacia adelante, un cuarto neutral, un cuarto atrás y 2 cuartos hacia atrás, para que funcionara un motor. Yo lo hice, pero como ustedes no han estado ahí, pondrían en tela de duda lo que yo dijera, me explico, por la ausencia de experiencia de ustedes. Y si ustedes ahora se lo cuentan hoy en la noche a que ni sabes qué crees que nos dijeron en la clase, que los telégrafos de los barcos tienen 4 velocidades. Ya ustedes estarían diciendo algo que alguien se los contó. ¿Qué diría la persona que le están diciendo eso? ¿Cuándo has estado tú en un barco? Ni sabes cómo son, tan siquiera cómo es un telégrafo de que funcionan los motores de los barcos. Yo creo que no es cierto lo que me estás diciendo porque nunca has estado en un barco. Entonces, ¿estarían ustedes diciendo una mentira? No. ¿Pero cómo lo podría tomar la otra persona? Como una probable mentira. ¿Me explico? Pero era la falta de experiencia de ustedes y de haber nunca estado ante un telégrafo de un barco. ¿Me explico cómo es la configuración de esto? Bueno, eso mismo hubiera pasado con Adán y Eva. Que el Señor nos dijo que nos íbamos a morir. Y seguramente se quedan, ¿morir? ¿Qué será morir?
¿Tú has visto morir a otros? No, nomás estamos tú y yo. ¿Qué otro? Tu suegra no tiene suegra. Bueno, mi suegro. Sí, Marita, una pregunta. No, yo quería decir cuando decía de, o sea, por falta de conocimiento fue que, o sea, Adán fue seducido igual que ella. Esa o sea, fue la como que técnica. le vendió el producto tal cual. Lo sedujo. Lo sedujo por Lo falta de sedujo. conocimiento. Claro. Miren, por eso Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice, no se nieguen el uno al otro al deber conyugal. Es decir, no se nieguen el uno al otro a tener intimidad sexual en la relación matrimonial. Es considerado eso como lo mismo que probablemente haya hecho Eva con Adán. Me voy a negar a tener intimidad. Wow. Porque Dios había dicho que tenía que hacerlo, ¿sí? No obligadamente, no en una atmósfera de amor y en una atmósfera de santidad, de lo cual vamos a hablar muchísimo cuando lleguemos al módulo de procreación y embarazo, ¿sí? Toda la estructuración completa de lo que compete a esos momentos de intimidad. Ahí lo veremos desde la perspectiva espiritual, ¿sí? Pero es lo que seguramente hizo Eva. Yo en realidad siempre me pregunté, ¿dónde Sí. estuvo Adán cuando la sacó? Esa es la cuestión, ¿sí? ¿Dónde estaba Adán? Jugando los tres. Pues sí, nadando con los delfines, yo creo, jugando luchas con el gorila, lo que ustedes quieran, ¿no? Están haciendo algo, pero no estaba allí. O sea, y bien que supo el diablo por dónde llegar, no llegó con él, Adán directamente. Probablemente hubiese habido un poco más de resistencia, porque Adán debería tener algo. A ver, y esto también es importante que lo entendamos, aunque lo vamos a ver muy extensamente en otro módulo, pero viene al caso que lo mencionemos ahora. El comer el fruto del árbol de vida, ¿qué implicaba para Adán y Eva? ¿Qué implicaba? A ver, hagámoslo por partes, organicemos nuestros pensamientos. ¿Tenía que accionar su cuerpo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Tenía que comer el fruto del árbol de vida. ¿Está bien? Sí. ¿Su intelecto? Sí, su inteligencia para saber qué era ese el árbol. ¿Su voluntad? También. Y sus emociones. También. ¿Qué emoción debería manifestarse al comer el árbol de vida? Placer, gozo. No, pero eso no es, no es una una emoción. No una emoción. Tristeza, alegría, probablemente no podemos precisarlo así totalmente, ¿me explico? Ni tristeza, menos. Dudar o querer comprobar lo que nos hace. No necesariamente. Miren, hay un planteamiento que entendemos que le haya tal vez hecho el Señor a Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Qué planteamiento les hizo? Y las advertencias que les hizo precisamente acerca de comer o no el árbol de vida. Que esto nos enseña bastante porque por lo que está escrito acá y sujetándonos a la interpretación, a las reglas de interpretación bíblica, podemos suponer que esto fue lo que les dijo el Señor a Adán y a Eva. En el capítulo 30 del Deuteronomio, dice, y creo que podemos considerar esto perfectamente dentro de esa situación, ¿sí? En el capítulo 30 del Deuteronomio. Dice desde el versículo 1: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, porque había hablado de las bendiciones y de las maldiciones, etcétera, etcétera. Dice, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, podría haber sido el fruto, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí, podría haber sido. Dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones o las generaciones, porque de eso habla,
a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, de todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, espíritu y alma, con todos sus elementos que la forman, ¿no? Dice, entonces, el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte dentro de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios, aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá el Señor tu Dios, y de allá te tomará. Dice, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y bueno, le sigue dando una serie de indicaciones de las bendiciones que van a venir sobre su descendencia. Pero a partir del versículo 9, como que se va precisando más esto que le dice Dios, en este caso al pueblo de Israel. Dice, te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. ¿Qué le ordenó, si ustedes recuerdan, el Señor a Adán que tenía que hacer? Labrar y guardar el huerto, la tierra, para que produjese fruto, ¿no? Dice, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien. ¿Qué le iba a producir al Señor el que se trabajara? Ahí lo acabamos de leer. Gozo. Gozo de ver a su creación, que también tenía creatividad, era productivo, era benéfico lo que hiciera. ¿Se da cuenta? Dice, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, como que está avisando, profetizando de la redención, ¿no? Dice, porque este mandamiento aquí, a partir de acá, ubiquémoslo, si esto fuese dicho a Adán y Eva cuando les dio instrucciones, ¿sí? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti y está lejos. No está en el cielo o hasta allá, en el trono de Dios, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Dice, no iba a ser por revelación directa de Dios que ellos obedecieran. Dice, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y dice en el 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón o tu espíritu se apartar y no oyeres, y te dejares extraviar, eso es la misma palabra, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. ¿Y qué es lo que hizo Eva? Se inclinó y sirvió. Dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, morirán, no prolongarán sus días sobre la tierra donde van, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, o sea, la creación entera, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Y bueno, ahí hablan de estas generaciones de Israel. La misma, seguramente, orden que les dio a los dos. ¿Vale? La orden, o sea, ahora usted dice que la orden se la dio a los dos. Sí. Yo pensaba que a lo mejor Eva había escuchado a la serpiente, porque Dios con el que hablaba era con Adán. Uh-huh. Cuando
Cuando Sí. se paseaba en el huerto, hablaba con Adán, no hablaba con Eva. O sea, la palabra no dice que hablaba con ella. Sí, pero todavía Eva estaba dentro de Adán, Ah, participando de su esencia. Ya estaba ahí Eva. No fue algo. no fue algo que ella Algo ajeno. desconociera, no Así es. desconocía la voz. Pero ya como una criatura ya hecha por Dios mismo, ya ahí debía de reconfirmarse lo que habían escuchado estando Eva en la esencia de Adán y después reconfirmarse entre ambos, ya siendo. Claro, porque si no hubiera uno y otro. sido falta de comunicación entre Claro, ellos. claro, claro. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, regresamos a Génesis 3. Entonces, dice en el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué ojos fueron abiertos y qué ojos fueron cerrados? ¿Se cerraron los ojos de él? ¿Y se abrieron los ojos de él? No, físico lo tenían abiertos. Los ojos del alma. Pero para ver lo que proviene del intelecto, sin ver lo espiritual. Para hacer la voluntad de lo que se ejerce con la ausencia de decisiones espirituales, ¿sí? Y para tener emociones, ¿sí? Pero ¿qué emociones? ¿Qué emociones podrían ser? Ese era el terreno donde iba a tener que surgir una emoción que no existía. Y esa emoción que no existía, que no fue diseñada para Adán y Eva, el Señor, fue el miedo. Fue la nueva emoción que se le dio a ellos dos. Y nosotros lo podemos ver en la relación matrimonial. ¿Creen que en una relación matrimonial puede existir el miedo? ¿Sí? Y no estoy diciendo en un ámbito de pecado, ¿eh? Simplemente que haya miedo. ¿Qué miedos podrá haber en una relación matrimonial? Oye, ahora nosotros como creyentes, ¿qué? Díganme cualquier cosa. El abandono, miedo al hambre, al desamparo, miedo a agresiones, a lo que ustedes quieran. Pero, o sea, el miedo es algo que existe. Ahora, ¿por qué permitió Dios que el miedo viniese a entrar en el área emocional de Adán y Eva, que ya estaban en un grave problema? Porque va a ocurrir algo tremendo. Ahora lo mencionamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí, ¿qué entendemos que hizo Adán y Eva? Delantales, ¿ok? Y para cubrirse, ¿qué? Sus genitales. ¿Y por qué se cubrieron los genitales? O sea, lo que estaba a la vista de Dios y de ellos, ahora quedaba oculto para Dios. Es decir, la genitalidad de Adán y Eva se iba a ir al oculto, al ocultismo, a lo que Dios no debía ver. ¿Se da cuenta? Pero, sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué no se taparon un brazo? Eso. Ahora vamos a entender por qué. Porque hubo un precedente importante que Satanás sabía. ¿Sí? Bueno, se hacen delantales. Y oyeron, dice el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, como siempre lo hacía. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ya había cambiado algo en ellos, ¿eh? Algo muy, muy tremendo había cambiado en ellos. Porque, ¿qué están haciendo acá? Se están ocultando de qué? De la presencia de Dios. Y el que se oculta dentro de la presencia de Dios, ¿qué puede haber en él? Bueno, lo dice Adán. Dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, hoy tuve voz en el huerto y tuve miedo. Cuando dice eso, dice, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál es la relación entre la desnudez y el miedo? Digo, debe haber una relación. El pecado. Sí, en sí, el pecado, pero ¿por qué la desnudez?
Porque podría haberse, como he dicho antes, podría haberse hecho unos guantes, un gorrito, unas botas, pero no, se ocultan los genitales. Y había algo muy significativo ahí en esta acción. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Bueno, a ti ya te dieron clase, ya te dieron una instrucción. ¿Acaso por acá habrá otro maestro? Digo, porque ¿quiénes son los que enseñan? Los maestros. ¿Y había otro maestro en el huerto del Edén? Sí. ¿Por qué? Porque el maestro era el diablo. ¿Por qué? Porque le dio una lección a Eva, ¿o no? Sí. ¿Cuál es el concepto de educación? La modificación de la conducta. Ese es el término en la pedagogía del concepto de enseñanza. La modificación de la conducta del individuo, del que aprende. ¿Y se modificó la conducta de Eva? Sí. ¿Y se modificó la conducta de Adán? Sí. Luego entonces recibieron una enseñanza. ¿Y quién fue el maestro? El diablo. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y obviamente el Señor dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué cosas se encuentran ustedes en toda esa declaración? En una mezcla, ¿no les parece que es una mezcla de ingenuidad, como algo de inocencia, pero también a la vez de malicia, de desobediencia, de una capacidad intelectual que ahora está mezclada con toda una serie de emociones encontradas? ¿Tendría miedo? Sí. ¿Tendría vergüenza? Sí. ¿Tendría enojo? La mujer que me diste por compañera. O sea, toda una serie de sentimientos destructivos y negativos. ¿Y cuál es el reclamo hoy en muchos matrimonios para con Dios si es que reclaman? No, ¿para qué me casé con esta? ¿Para qué me casé con este? Y nada más, pues, lo mismo. Eso no ha cambiado. Sí. Yo creo que es la irresponsabilidad que pasa. Como que en todo pasa lo mismo. O sea, nadie se hace responsable. En la escuela, por ejemplo, los docentes dicen son los padres dicen que son los docentes, No. y en el matrimonio, o en la familia, o en una iglesia, ¿sí? Siempre pasa esa cosa de yo no me hago El cargo. reproche. Siempre la culpa la tiene otro, Claro. que está fuera de mí. Así Y es como que, o sea, la No mujer se que me asume la diste, o responsabilidad. soy yo guarda de mi hermano. Sí. O sea, esas preguntas que Dios te hace donde Él tiene una respuesta. Sí. Sí soy guarda de mi hermano, Claro. y sí soy responsable. Así ¿Sí? es. Entonces, siempre es esta cosa de largarle al otro lo que yo termino La haciendo. culpa, La culpa la es mía responsabilidad. y yo soy responsable. Así es. Entonces, en esa responsabilidad que Dios nos quiere dar, y es como que eso se sigue repitiendo, lo que usted decía. Sí. O sea, Es el mismo, continúa siendo- la misma fenomenología que se da Exacto. hasta desde ese tiempo hasta ahora. Sigue siendo exactamente igual, ¿no? Y bueno, y ver, ¿por qué y qué tantas cosas fueron las que se afectaron y las que se alteraron? ¿Sí? Vamos a regresar un poco aquí al Génesis, porque aquí en su manual tendríamos que entrar en la página 7 de su manual, cuando empezamos a hablar de este tema importantísimo, que es precisamente en lo que toda familia debe de basarse. ¿Sí? Toda familia debe basarse. ¿Sí? El tema se llama la institución de la familia e instituciones afines. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Reconocerlos, ahí lo tienen escrito ustedes. Reconocer las instituciones dadas al hombre desde el principio en las cuales se cumplirían los propósitos de Dios para la humanidad. Y nosotros en el Génesis encontramos aquí 4 instituciones que desde el principio Dios le dio al hombre en el ámbito de lo eterno. ¿Sí? Una de ellas, y todas son igual de importantes, pero la que vemos que inmediatamente se da es cuando el Señor le sopla aliento de vida a Adán, le da de su espíritu y él ya es un ser espiritual. Y se establece, por el hecho de que estuviesen en comunicación Dios y el hombre, ¿eso cómo se llama? Comunión.
La primera institución que Dios le da al hombre es la comunión entre él y el propio hombre. Y como lo vamos a ver, cuando nos toque ver ese tema, Dios puso toda una serie de estructuras en la propia creación del hombre para tener comunión para él. Otra cosa que le dio al hombre fue, que esto también lo vamos a ver, que ya se los había mencionado, el hombre al comer el fruto del árbol de vida, él iba a comer un fruto que emergería de lo mismo lugar de donde el hombre fue sacado, porque Adán significa hombre de polvo rojo, porque del polvo fue hecho. ¿Me explico? Los árboles, ¿en qué se siembran? En tierra. ¿Y de dónde toma alimento los árboles para producir fruto? De la tierra. ¿Y llevarán acaso lo que los árboles toman de la tierra y en su procesamiento biológico del propio de las plantas toma y forma las proteínas, los minerales, las vitaminas? ¿Sí? Y que eso se va y conforma lo que es el ADN, que eso es, de hecho, de eso están hechos el ADN. Cuando Adán y Eva, en un acto de obediencia en lo espiritual, con el entendimiento, la voluntad, y si quieren emoción o no, pero de tomar y comer, masticar y tragar y que se fuera el fruto del árbol de vida, y probara y se incorporara el ADN a través de ese fruto en el ADN del hombre, de una tierra bendecida y de un fruto de un árbol que le iba a dar vida, entonces estaba completo el ciclo en el hombre. ¿Sí? Pero cuando la tierra es cambiada, o que potencialmente en el fruto de la ciencia del bien y del mal estaba transformándose y procesándose un ADN en el cual no era correcto que el hombre participara. Ya explicaré por qué Dios tuvo que poner eso, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos problemas no se hubiesen evitado si no hubiese hecho ese árbol? ¿O no? Oh, y cuántas cosas, pero tenían que estar por una razón muy poderosa, pero ya la veremos en su momento. Primera institución que Dios le da al hombre, comunión, Dios-hombre. Segunda institución que Dios le da al hombre, cuando los está uniendo en matrimonio, en el versículo 28, que había hecho varón y hembra, dos géneros, dice, los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y cómo? ¿Cómo iban a fructificar y llenar la tierra? ¿A través de qué? Del matrimonio, a través de las relaciones sexuales para engendrar hijos. ¿Me explico? Y ahí instituye esta segunda institución, valga la pena la redundancia, que es el matrimonio y por consecuencia la familia. ¿Sí? Primera, comunión, Dios-hombre. Segunda, matrimonio y familia. ¿Sí? Y cuando después el Señor les dice, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en lo único que había en la creación, peces del mar, aves de los cielos y todas las bestias. Todas las bestias. ¿Qué bestias se les ocurren a ustedes que tendría que tener autoridad Adán? Todos, ¿verdad? A ver, díganme uno al que se les ocurra. Elefantes, bien. ¿Otros? Sí, todos. Les voy a decir unas bestias. Porque por ahí uno de los profetas las menciona. Dice, las bestias pequeñas. ¿Sabe qué? Las bacterias y los virus. ¿O no? ¿O no forman parte de la creación? Es decir, que Adán y Eva podrían tener toda la autoridad sobre que las bestias y los virus, las bacterias y los virus fueran benéficas y no produjesen enfermedades. Porque ¿qué hacen los virus? Causan mutaciones en los genes, ¿o no? Y las bacterias deterioran los tejidos, los órganos, ¿o no? Porque no estaba planeada la enfermedad ahí. Y ellos tenían la autoridad para decir esto. ¿O qué hacemos cuando un cristiano hoy ora con la autoridad y la declaración de la palabra y ora por los alimentos? ¿Qué pasa? ¿O no dijo el Señor, beberán cosas mortíferas? No les harán daño. O sea, ¿no se modifican entonces las cosas por la declaración de la palabra?
Y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Y no es eso acabar con las bacterias y los virus? ¿Sí o no? Sí. Claro. Es que así en un principio. ¿Y los dinosaurios existían? Ah, pues claro que sí. Ahí después les daré una explicación de pasadita, porque ese es otro tema, pero sí existieron, claro que sí. ¿Y la evolución? Ah, ese es otro tema. Pero bueno, esa es otra materia, se llama creacionismo. Me dan ganas de dárselo también a ustedes, pero no voy a empezar, porque es una materia muy apasionante. Pero bueno, ya estoy casi en el término. Todavía tengo algunos minutos. Y ya me está haciendo señas, doña Pati Prieto, que me va a meter por acá una silla. Quiere decir que ya se acabó el tiempo, ¿eh? Bueno, vamos, seguimos adelante. Dice, ahora les dice, tienen que tener autoridad, y esa es otra institución más que le da al hombre, que es gobierno y autoridad sobre la creación. ¿Sí? Cuando dice señorear sobre todas las peces del mar, aves de los cielos, esa tercera institución es autoridad sobre la creación. Y última institución que fue dada ahí al hombre, que eso lo encontramos un poco más adelante en el versículo 5, 2:5 de Génesis. Bueno, leamos el 4 para entender el 5. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, o sea, espacio y materia, si hablamos en términos creacionistas. Dice, cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes que fuesen la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y bueno, dice que puso ahí los árboles, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y encontramos cuando ya está con el hombre, en el versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces Adán? Trabajar. Y esa es la cuarta institución, que fue diseñada y creada y puesta en un ámbito de bendición y de eternidad. ¿Sí? 4 instituciones. Las podemos repetir. La primera fue comunión Dios-hombre. La segunda, matrimonio y familia. La tercera, gobierno y autoridad. Y la cuarta, trabajo y manejo de la economía y de la productividad del planeta. Ahora, ustedes contesten esto. Estas instituciones podrían entrar en un rango de eternidad. Para ese tiempo, Dios había diseñado que el matrimonio y la familia fuese eterna. Que el trabajo sobre el huerto del Edén, que se extendiese sobre todo el planeta, podría ser eterno. La prueba es que hasta hoy sigue, ¿o no? Digo, no el huerto del Edén, pero sí siguen produciendo y sí vemos huellas de la eternidad ahí. De que el hombre tuviese gobierno y autoridad sobre la creación. Más o menos. En ese tiempo sí, o sea, lo había dicho el Señor. Estamos diciendo por esas cosas que se le dijo a Adán y Eva ahí. Y finalmente, que tuviese el hombre la capacidad creativa de hacer producir la tierra. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo terrenal y lo temporal, sino con lo eterno. ¿Se dan cuenta? Pues ese era el interés de Satanás. De que al tomar cautiva la voluntad de Eva y Eva sujetada a la voluntad de Adán, ambos automáticamente se sujetarían a la voluntad del diablo. Y al darle, al regalarle su voluntad a ambos
a Satanás, que era una criatura inferior al hombre, legalmente lo que Dios le había dado a Adán y Eva, se lo proporcionaran a Satanás. ¿Y saben qué pasó? Que sí la tomó legalmente, las 4 instituciones. Y eso era lo que el diablo quería, ¿sí? Esa es la respuesta de lo del Lucho que dijo que por qué se habían cubierto los militares. Ah, claro, porque ahí vemos cómo va repercutiendo, Vemos cómo va repercutiendo y vemos cómo pasa. A ver, primero, ¿se rompió la comunión Dios-hombre? Sí. Después de que desobedece, ¿se rompió? Sí. Se cortó, ¿sí? Matrimonio y familia se vio afectado, ¿y en qué lo determinamos o lo deducimos? Cuando se cubren sus genitales, porque ahí está la parte que genera la descendencia, ¿sí? ¿Se afectaría la autoridad sobre la creación? Claro. ¿Y qué surge de ahí? Que la maldición sobre la creación. Bueno, y para terminar, ya cierro con esto nada más. En el Génesis capítulo 3 dice 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente, sabemos que era el diablo, no a la víbora, a ese ser que estaba en que era Satanás. Dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y sobre el polvo comerás todos los días de tu vida. Y uno, cuando lo lee literalmente, uno dice: ay, la víbora, ni las víboras ni comen tierra. No. Es que Dios ahí previene algo importante. Porque ¿cuál era la intención del diablo? Destruir al hombre, ¿o no? Totalmente, si pudiese exterminarlo y quedarse señor de todo lo creado. Y el Señor en una sabiduría como la que Él tiene, infinita, dice: el diablo lo que va a querer hacer es destruir al hombre, acabar con él, pero se lo voy a impedir. Dice: por cuanto el hombre fue creado del polvo, porque de ahí lo saqué, la serpiente va a comer polvo. Y como él va a comer polvo, la serpiente o Satanás, él va a comerse al hombre. Porque si la serpiente deja de comer, va a dejar de existir. Y ese fue el reclamo que le hizo el diablo a Dios cuando le dice: yo soy como tú. ¿Se acuerdan que leímos Ezequiel? Sí. Le dice: yo soy Dios como tú eres. Y Dios es un Dios creador, no es un Dios destructor. Y si Dios hubiese querido destruir, tan siquiera la intención de destruir al diablo, ¿qué le hubiese reclamado a Dios? Ah, tú también eres destructor, entonces yo también soy Dios, tú y yo somos iguales. Pero el Señor dijo: no voy a destruir al diablo, voy a hacer que eternamente exista, pero que no sea. ¿Cómo? Que no tenga presencia. Lo va a hacer el Señor. Y entonces cuando el Señor sabe que el diablo va a traer de desaparecer de la existencia al hombre, le dice: no vas a poder destruir, porque vas a tener que alimentarte de polvo. Es decir, te vas a alimentar del hombre. Y si no te lo comes, dejas de ser. Y así no lo va a poder destruir. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué podía comer el diablo del hombre? Puede comer el cuerpo, porque estamos hablando de una cuestión de tipo espiritual, ¿no? La voluntad. No. Sería un medio. No va a podérselo comer. El alimento que tiene que sacar el diablo del hombre es una sola cosa que apareció después de la desobediencia. Y el alimento del diablo proviene de las emociones y es de la única emoción que se le dio al hombre cuando desobedeció, y esto es a través del mal. Por eso toda la Biblia menciona: no temerás. No temerás. El alimento del diablo es el miedo. O sea, que mientras el hombre tenga miedo, o sea, el miedo que siente el ser humano a lo que sea. Esa es la fe del diablo. Es la fe del diablo. O sea, si vos tenés miedo, estás alimentando. Es la antife.
¿no? Y le da razón de existir al Claro. diablo. Así es, Claro, y claro, se sí, y lo alimentamos. Lo estás alimentando. Por eso es que Jesús en una de sus manifestaciones es el pan del cielo, el alimento, la vid verdadera, el árbol de vida que es Cristo hoy. Ese alimento es la fe en Cristo y que va directamente al Espíritu y no pasa por el alma. ¿Está bien? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y el temor a Dios? El temor es terrenal, el miedo es terrenal cuando se refiere estrictamente a lo terrenal. ¿Sí? Temor y miedo. Pero porque el miedo en la esfera de lo espiritual no existe. El temor a Dios es en nuestro plano terrenal una absoluta reverencia y obediencia a no ofender a Dios en el plano de lo terrenal. Porque en el ámbito de lo celestial, que no hay miedo, que no tiene por qué existir ahí, pero sigue habiendo temor, o más bien reverencia a Dios, por supuesto que lo hay. ¿Sí? Porque ahí es reverencia a Dios. Lo vamos a entender mejor. ¿Vamos bien? ¿Tiene alguna duda? Sí, usted mencionó Sí. un momento A ver. que dijo de que Satanás no es. Dejará de ser. Y claro, y me acuerdo del versículo en Apocalipsis que dice que era, no es y será. Ajá. Y también leímos por ahí que cuando Él dejará de ser, ¿sí? Pero yo dije que no esté su presencia. ¿Dónde va a ser echado por la eternidad Satanás? En el Apocalipsis está dicho. ¿Seguirá existiendo? Sí, porque no lo va a destruir el Señor, pero va a dejar de ser en el ámbito espiritual, en los cielos nuevos y tierras nuevas. Ahí ya no será, porque vendrá lo perfecto. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, hasta aquí dejamos y ya nos vamos a pasar. Continuaremos la próxima clase. Hay break, hay descanso.